La historia comenzó en un atardecer aparentemente ordinario, uno de esos momentos en los que el mundo parece suspenderse entre la nostalgia y la promesa de algo nuevo. Nadie, ni siquiera los fanáticos más fieles de Luis Miguel, el Sol de México, el ícono que durante décadas ha dictado el pulso emocional del mundo latino, podía imaginar que detrás de los destellos de los reflectores, de las giras que rompían récords y de los silencios mediáticos que alimentaban rumores interminables, se estaba gestando una de las decisiones más trascendentales de su vida, una propuesta de matrimonio que nadie había previsto. Durante años, Luis Miguel había sido descrito como el eterno seductor, un artista que vivía rodeado de lujo, caos sentimental y una fama que lo acompañaba como una sombra dorada. Sus relaciones, siempre intensas, siempre seguidas por la prensa con una mezcla de fascinación y escepticismo, parecían estar destinadas a desvanecerse como las notas finales de una balada melancólica. Por eso, cuando empezaron a circular señales de que el cantante, hoy más maduro, más reservado y más consciente del paso del tiempo, estaba preparando un giro emocional profundo, el mundo del espectáculo contuvo la respiración. Pero lo que nadie sabía, lo que absolutamente nadie sospechaba, era a quien pensaba dirigirle la pregunta más seria, más íntima y más inesperada de toda su vida. ¿Te quieres casar conmigo? Lo que siguió fue una cadena de acontecimientos que revelaría no solo una faceta desconocida de Luis Miguel, sino también la historia de una mujer que jamás buscó protagonismo, que jamás imaginó verse en el centro de una tormenta mediática, y que sin proponérselo se convirtió en la figura clave de un capítulo inesperado en la vida del cantante más misterioso de la industria latina. Para comprender cómo se llegó a este momento, hay que retroceder varios meses, a una época en la que la vida de Luis Miguel parecía dividirse entre el renacimiento de su carrera, impulsado por el éxito global de la serie biográfica que lo retrató ante una nueva generación, y una búsqueda silenciosa de estabilidad emocional. La imagen del cantante, impecable en el escenario pero más solitario que nunca fuera de él, empezó a filtrarse en los círculos cercanos como un secreto que pocos se atrevían a mencionar. «Luismi está distinto, ¿no?», comentaban algunos. Más sereno, más reflexivo. Y fue en ese estado de introspección que reapareció en su vida una persona que, en apariencia, no pertenecía al mundo deslumbrante del cantante. Una mujer discreta, alejada de los escándalos, cuya presencia despertaba interés precisamente por lo contrario, porque no formaba parte de la narrativa típica de romances fugaces. Ella no era actriz, ni modelo, ni figura pública. No había posado para revistas, no había dado entrevistas, no había alimentado el imaginario popular que envolvía a Luis Miguel desde su adolescencia. De hecho, su nombre apenas empezaba a aparecer en conversaciones de pasillo, siempre con un tono de sorpresa. Ella, de verdad. La historia comenzó como comienzan las grandes historias, sin hacer ruido. Coincidencias, encuentros breves, conversaciones que parecían inocentes, pero que dejaban una huella persistente. Amigos cercanos, que pidieron mantener el anonimato, aseguran que Luis Miguel llevaba tiempo sintiendo que necesitaba algo más que la intensidad eléctrica de los escenarios. Necesitaba un refugio, alguien que lo viera no como un mito viviente, sino como un hombre real, con dudas, cicatrices y esperanzas. Ella, según describen quienes la han visto, tenía esa cualidad rara, la capacidad de escuchar sin intentar poseer, de acompañar sin exigir, de brindar calma en un mundo dominado por el ruido. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba pertenecer a ningún universo mediático. Y quizás fue precisamente eso lo que atrapó a Luis Miguel con más fuerza que cualquier espectáculo. La autenticidad, un refugio que llevaba años buscando sin éxito. La relación, si es que puede llamarse así en sus primeros meses, se construyó casi en secreto. No había cenas en restaurantes lujosos, no había escapadas visibles a las cámaras, no había pistas claras para que los periodistas especializados pudieran conectar los puntos. Todo parecía formar parte de una estrategia cuidadosamente diseñada.
Pero la verdad era aún más simple. Luis Miguel no quería que nada contaminara lo que estaba empezando a sentir. En medio de ese proceso silencioso, el cantante comenzó a cambiar. Algunos de sus colaboradores notaron un detalle que para muchos pasó desapercibido. Luis Miguel sonreía más. No la sonrisa calculada de los eventos públicos, sino una sonrisa íntima, leve, casi tímida, como la de alguien que descubre un motivo inesperado para volver a creer en algo tan simple y, al mismo tiempo, tan complicado como el amor. Fue entonces cuando ocurrió el punto de inflexión. Un atardecer en Punta Mita, en una residencia donde Luis Miguel solía refugiarse para escapar del peso de la fama. La pareja compartía una conversación aparentemente trivial. Hablaban del mar, de recuerdos de infancia, de los pequeños instantes que definen una vida entera. Y, sin que estuviera planeado, sin anillos escondidos ni discursos ensayados, ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de ambos. Luis Miguel, el hombre que había llenado estadios pero había evitado hablar públicamente de compromiso durante décadas, dejó escapar una frase que ella no esperaba escuchar y que él no esperaba pronunciar. ¿Cómo leían? ¿Te quieres casar conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una nota sostenida en una de sus baladas más célebres. No había testigos, no había fotógrafos, no había nada que permitiera maquillar la vulnerabilidad del momento. Solo estaban ellos dos, enfrentados a una verdad que llevaba meses construyéndose en silencio. Ella no respondió de inmediato, no por duda, sino porque comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Luis Miguel no era un hombre cualquiera. Decir sí significaba entrar en una vida marcada por el escrutinio público, por las expectativas, por la presión constante de un mundo que analiza cada gesto del cantante. Significaba renunciar a la tranquilidad que siempre había protegido. Pero también significaba abrir una puerta hacia un amor inesperado, hacia un hombre que, por primera vez en muchos años, se mostraba vulnerable, real. A partir de ese instante, la noticia no tardaría en filtrarse. Primero a través de rumores en círculos muy cercanos, después, como un susurro amplificado por las redes sociales, finalmente como una ola imparable que tomó por sorpresa incluso a los medios especializados. Luis Miguel se compromete. ¿Quién es la misteriosa mujer? Las fotos que aún no existen pero que todos quieren ver. La prensa se lanzó a una carrera frenética por descubrir la identidad de la mujer, que había logrado lo que tantas figuras públicas no habían conseguido en décadas. La pregunta más importante no es quién es ella, sino cómo Luis Miguel, a sus más de 50 años, llegó a un punto emocional tan profundo que se atrevió a formular la pregunta que altera para siempre la vida de un hombre. No fue una decisión impulsiva. No fue un capricho. Fue el resultado de un viaje emocional que comenzó mucho antes de ese atardecer. Un viaje marcado por pérdidas, por reconciliaciones consigo mismo, por la necesidad de redención y de construir algo auténtico más allá del espectáculo. Luis Miguel, ese hombre envuelto en mitos, finalmente había vuelto a apostar por lo único que la fama jamás pudo comprar: la posibilidad de amar y ser amado sin condiciones. Y ese, precisamente, es el punto de partida de esta historia sorprendente. Cuando la noticia de la inesperada propuesta comenzó a expandirse como fuego en hierba seca, los medios latinoamericanos entraron en un frenesí absoluto. Era imposible que algo tan íntimo, tan contrario a la naturaleza reservada de Luis Miguel, no se convirtiera en el tema central de conversación en foros, programas de espectáculos, columnas de opinión y redes sociales. Pero a medida que el rumor se propagaba, una incertidumbre crecía alrededor de una sola pregunta que parecía obsesionar al público. ¿Quién es la mujer que logró lo que nadie esperaba? La respuesta, al principio, era frustrantemente difusa. No había fotografías oficiales, no había registros formales de apariciones públicas juntos. No existía una confirmación clara ni del equipo del cantante ni de su círculo más cercano. La mujer parecía un fantasma cuidadosamente protegido, una figura tan fuera del radar que los periodistas comenzaron a dudar de la veracidad del rumor. Sin embargo,
Detrás de esa aparente invisibilidad mediática, se escondía una historia profunda, compleja y sorprendentemente humana. Ella no era una estrella emergente, no era una exreina de belleza ni una figura que acostumbrara a aparecer en alfombras rojas. No pertenecía al circuito de celebridades, ni vivía del escándalo o de la exposición pública. Su vida transcurría en un plano casi opuesto al del cantante. Discreto, equilibrado, sin estridencias y alejado del espectáculo. Esto, paradójicamente, fue lo que llamó más la atención de los periodistas especializados. ¿Cómo era posible que Luis Miguel, cuyos romances habían sido históricamente con mujeres que brillaban bajo el mismo reflector que él, terminara eligiendo a alguien tan diferente, tan ajena al universo del entretenimiento? Las primeras descripciones que surgieron coincidían en un punto esencial. Ella representaba todo lo que Luis Miguel no tenía en su vida. No se trataba de glamour, belleza superficial ni fama heredada. Era una mujer con una fortaleza interior evidente, con una madurez emocional que difícilmente se encuentra en entornos mediáticos. Amaba la vida privada, huía del protagonismo, valoraba los lazos auténticos y, sobre todo, no se dejaba impresionar fácilmente por la fama ni el dinero. Para un hombre acostumbrado a ser deseado por lo que representa, no por quien es realmente, eso fue un impacto inesperado. Los periodistas comenzaron a rastrear sus movimientos, a reconstruir su pasado, a entrevistar discretamente a personas que pudieran conocerla. Y poco a poco, como si un rompecabezas complejo fuera tomando forma, empezó a emerger un retrato más claro de la mujer detrás del misterio. Era una mujer con estudios, con una carrera propia, con una vida construida lejos de los reflectores. Había vivido durante años fuera de la atención pública, moviéndose entre actividades profesionales y una vida cotidiana marcada por la tranquilidad, casi en contraste absoluto con el torbellino que rodeaba a Luis Miguel. De hecho, una de las primeras características que llamó la atención de quienes la conocieron fue su resistencia a dejarse deslumbrar por el cantante. Mientras muchas personas habrían caído bajo el encanto del Sol de México, con su presencia magnética, su voz inconfundible y su historia legendaria, ella se mantuvo firme, cautelosa, consciente de que detrás del mito había un hombre real, con heridas profundas, con temores persistentes y con un pasado plagado de luces y sombras. Y fue precisamente esa postura honesta, casi desafiante, la que despertó en Luis Miguel una curiosidad que pronto se transformaría en un interés genuino. Había en ella una serenidad que contrastaba fuertemente con la intensidad emocional del cantante. Era capaz de hablar sin prisa, de guardar silencio sin incomodidad, de observar con una profundidad que desarmaba. Tenía el raro don de humanizar a quien tuviera enfrente. Por primera vez en muchos años, Luis Miguel no se sintió observado como una leyenda, sino como un hombre. No tuvo que interpretar un papel, no tuvo que protegerse detrás de una coraza. Y eso, en su mundo, era un lujo que no tenía precio. Personas cercanas al cantante confirmaron que ella fue la única que se atrevió a decirle la verdad cuando era necesario, que supo poner límites sin temor a perderlo, que lo escuchaba no para alimentar su ego, sino para entender sus emociones. Y aunque a primera vista pudiera parecer que provenían de universos incompatibles, lo cierto es que esa diferencia se convirtió en su mayor fortaleza. Luis Miguel, acostumbrado a relaciones intensas pero efímeras, encontró en esta mujer algo que nunca había tenido: una estabilidad emocional que no dependía del espectáculo. Mientras tanto, el público continuaba especulando. Algunas teorías sugerían que era una empresaria. Otras afirmaban que vivía fuera de México. Algunas incluso insinuaban que la relación llevaba muchos años desarrollándose en secreto. Lo cierto es que cada nuevo rumor alimentaba un mito creciente. La mujer que había conquistado al Sol de México no lo había hecho con fama, juventud o escándalo, sino con autenticidad y calma. Pero aún faltaba lo más sorprendente. Cuando por fin se filtraron los primeros detalles confiables, varios medios quedaron desconcertados. Ella no solo no buscaba la fama, la evitaba por convicción personal.
sino que había rechazado varias oportunidades mediáticas desde el momento en que se supo la noticia. No quería entrevistas, no quería títulos sensacionalistas, no quería convertirse en una figura pública. Su prioridad era proteger su vida privada y protegerlo a él. Esto, para los expertos en celebridades, fue un dato crucial. Pocos sabían que una de las mayores inseguridades de Luis Miguel era justamente la exposición sentimental. La presión mediática había destruido relaciones anteriores, creando tensiones que nunca lograron superarse. Por eso, la actitud de ella, su voluntad de mantener la relación lejos del ruido, no solo lo conmovió, lo convenció. Luis Miguel vio en esa discreción una prueba de amor más poderosa que cualquier gesto romántico. Ella no estaba con él por admiración, no estaba con él por estatus, estaba con él porque lo comprendía como hombre, no como celebridad. A medida que la investigación mediática avanzaba, un detalle empezó a destacar. Esta mujer había estado presente en varios momentos importantes de la reciente transformación personal del cantante, aunque siempre desde las sombras. Durante sus viajes más privados, durante periodos en los que desaparecía del radar artístico, durante etapas en las que los fanáticos se preguntaban qué estaba ocurriendo realmente, ella estaba allí, apoyándolo, escuchándolo, recordándole que la vida no era solo giras y contratos, sino también silencios y vínculos auténticos. Fue entonces cuando varios periodistas comenzaron a construir una nueva hipótesis. Esta relación no era un impulso reciente, sino el resultado de un vínculo que llevaba mucho tiempo madurando lejos del público. Y cuando la noticia de la propuesta matrimonial estalló, lo que para el mundo fue una sorpresa absoluta, para quienes conocían el trasfondo, fue simplemente la consecuencia lógica de algo que había florecido con paciencia y confidencialidad. La pregunta que todos se hacían ahora era, ¿cómo ocurrió realmente la propuesta? ¿Qué motivó a Luis Miguel, un hombre acostumbrado a evitar compromisos formales, a dar un paso tan decisivo? La respuesta, según fuentes cercanas, se encontraba en la propia mujer. Ella no presionó, ella no insinuó, ella no buscó formalidad ni exigió definiciones. Pero su sola presencia, su apoyo incondicional, su madurez emocional, todo eso fue transformando lentamente las prioridades del cantante. Por primera vez en su vida adulta, Luis Miguel quería construir algo sólido, algo duradero, algo que no se desvaneciera al cerrar un telón. Así nació la decisión. Así nació la pregunta que conmocionaría a millones. Y así nació también una nueva etapa en la vida del Sol de México. La pregunta ya había sido formulada. Una frase sencilla, directa, casi susurrada, pero con el peso emocional de una vida entera. ¿Te quieres casar conmigo? Sin testigos, sin cámaras, sin anillos de compromiso brillando bajo luces de restaurante. Solo la voz de Luis Miguel, cargada de sinceridad y vulnerabilidad, enfrentándose a lo desconocido. Pero la historia no terminó en ese instante suspendido entre dos corazones. En realidad, apenas comenzaba. Porque después de la sorpresa, del silencio prolongado, de las emociones contenidas que flotaban entre ambos, surgió la decisión más importante. La respuesta de ella. Durante las horas y días que siguieron, la mujer que había conquistado al Sol de México tuvo que enfrentar un dilema monumental. Aceptar significaba entrar en un mundo donde cada paso, cada gesto, cada detalle se convierte en objeto de interpretación mediática. No era una decisión romántica, era una decisión que afectaría su dignidad, su privacidad, su propia identidad. Y, sin embargo, había algo más profundo que contrapesaba esos temores. La certeza de que Luis Miguel, más allá de la leyenda, era un hombre dispuesto a cambiar, a reconstruir, a permitirse amar sin condiciones. Fuentes cercanas aseguran que en los días que siguieron a la propuesta, ambos mantuvieron conversaciones sinceras, intensas y extremadamente profundas, las más honestas que Luis Miguel había tenido en años. Hablaron de sus heridas pasadas, de los errores cometidos, de la presión abrumadora de la fama, de la necesidad de proteger lo que habían construido. Él prometió transparencia, ella pidió tiempo, y el mundo siguió sin saber nada. Mientras tanto, en los medios, la especulación aumentaba cada hora.
Algunos periodistas se arriesgaron a afirmar que ella había dicho que sí de inmediato. Otros aseguraban que lo había rechazado. Redes sociales, podcasts, programas de TV. Todos buscaban una respuesta que aún no existía. Pero la decisión llegó de la manera más inesperada. Una tarde, en el mismo lugar donde todo había comenzado, la tranquila residencia en Punta Mita, ella volvió a encontrarse con él. No había nervios, no había miedo. Había una serenidad que desarmó incluso al propio cantante. Se sentaron frente al mar, en silencio. El viento soplaba suave. El sol, el mismo que había inspirado su apodo, caía lentamente sobre el horizonte. Ella tomó aire. Lo miró a los ojos y sin rodeos, dijo, sí, quiero casarme contigo. Sí, acepto compartir mi vida contigo, incluso si el mundo entero está mirando. Fue un sí que llevaba dentro meses de reflexión, años de madurez emocional y una comprensión profunda del hombre detrás de la fama. Luis Miguel no respondió de inmediato. Sus ojos se humedecieron, algo que muy pocos habían visto en él. Y entonces la abrazó, no un abrazo superficial, sino uno cargado de todo lo que había callado durante décadas. La necesidad de ser amado, el deseo de estabilidad, la búsqueda de un hogar emocional que nunca había encontrado. La confirmación del compromiso, sin embargo, no salió inmediatamente a la luz pública. Ambos decidieron mantener en secreto el sí durante un tiempo, para proteger su intimidad, para evitar que la presión mediática contaminara los primeros pasos de esta nueva etapa. Incluso dentro del círculo cercano del cantante, solo unas pocas personas lo sabían. Su equipo profesional seguía funcionando como siempre, sin sospechar el giro monumental que se había producido. Pero los cambios eran visibles. Luis Miguel parecía rejuvenecido, más relajado, más humano. Sus presentaciones mostraban a un artista más conectado con su público. Sus entrevistas, pocas pero significativas, revelaban un brillo en los ojos que hacía años no se veía. Quienes lo conocían desde hacía décadas afirmaron, Luismi está enamorado de verdad. Esta vez es diferente. Y lo era. A medida que pasaban las semanas, comenzaron los preparativos discretos. No eran preparativos tradicionales, con anillos exhibidos en Instagram, ni comunicados oficiales. Eran decisiones tomadas con cautela, con la intención de proteger la relación por encima del espectáculo. Entre los detalles más llamativos revelados por fuentes íntimas, destacan: la boda sería pequeña, sin cientos de invitados famosos. El lugar ideal sería un sitio íntimo, posiblemente en México o España, donde ambos se sentían libres. La ceremonia sería privada, con estricta prohibición de prensa. Luis Miguel, él mismo quería escribir sus votos, algo que jamás había hecho en relaciones pasadas. Este último punto sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. El cantante, conocido por su hermetismo, estaba dispuesto a abrir su corazón de una forma absolutamente inédita. Pero la historia no estaría completa sin la reacción del público. Cuando finalmente, semanas después, la noticia del compromiso comenzó a consolidarse, las redes explotaron. Millones de fanáticos expresaron sorpresa, emoción, nostalgia, incluso incredulidad. Muchos habían perdido la esperanza de ver al cantante comprometerse sentimentalmente de manera seria. Titulares alrededor del mundo repetían la misma frase: Luis Miguel comprometido. Y junto con esa frase surgía otra pregunta inevitable: ¿quién es realmente la mujer que cambió al Sol de México? La respuesta no tardó en llegar. Ella era la primera persona que había logrado amar a Luis Miguel no por su fama, sino pese a ella. Y en un mundo donde la celebridad suele devorar la intimidad, eso la convertía en alguien excepcional. A partir de ese momento, la relación tomó un rumbo definitivo. Ella no solo aceptó casarse, aceptó compartir el peso de un nombre, el eco de una voz, la sombra de una leyenda. Y él no solo pidió matrimonio, pidió una oportunidad para ser, finalmente, un hombre completo. Por primera vez en mucho tiempo, Luis Miguel dejó de huir. Por primera vez en mucho tiempo, el amor no era una tormenta, sino un refugio. Y por primera vez en su vida adulta, el Sol de México encontró aquello que ninguna gira,
Ningún disco y ningún éxito internacional había podido darle. La promesa de un hogar. La historia, lejos de terminar, apenas abría una nueva etapa. Una etapa donde el hombre y el mito se reconciliaban. Donde el futuro dejaba de ser incierto. Y donde una sola pregunta cambió para siempre el destino de una de las figuras más icónicas de la música latinoamericana. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, y no quieres perderte ninguna de las novedades, revelaciones y análisis exclusivos del mundo de las celebridades, te invitamos a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí encontrarás siempre contenido profundo, narrado con pasión, con información verificada y con el toque humano que hace que cada noticia cobre vida. Activa la campanita para recibir notificaciones al instante. Dale, comparte este video y ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Luis Miguel finalmente encontró el amor verdadero? Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.